estamos hablando en nuestra iglesia de una serie de mensajes que titulamos la semana pasada, ¿cómo? Los nombres de Dios, muy bien, los nombres de Dios. Y hoy yo quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Génesis capítulo 14 y vamos a hablar de otros 4 nombres de Dios. Y enseguida vamos a recordar de los que hablamos la semana pasada. Dice ahí en Génesis 14, 17 hasta el 20, voy a leer. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tu enemigo en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te pedimos y suplicamos que tu Espíritu Santo nos use, nos tome para la gloria de tu nombre. Habla, Señor, en esta mañana. Tu iglesia ha venido a escuchar tu voz y yo te ruego que tú me ayudes porque sin ti nada puedo hacer. Te lo suplico, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca de los nombres de Dios. Hemos dicho que queremos conocer más a Dios, que es importante es conocer a Dios. Y una manera de conocer a Dios es a través de sus nombres, cuando conocemos el nombre de Dios. ¿Cuáles fueron los nombres de los que hablamos la semana pasada? ¿Quién me dice? ¿Perdón? El primero, el Dios yo soy, el Dios yo soy. Así le dijo Dios ahí a Moisés, el Dios yo soy me envió a vosotros. Y yo soy venía de la raíz del verbo ser en hebreo. Y quiere decir Dios es, fuera de él no hay otro. Y es una hermosa realidad. El segundo nombre que vimos, ¿cuál era? Jehová. Es decir, es las vocales de yo soy con algunas, las consonantes con ciertas vocales que se pronuncia Yahweh o Yahvé o Jehová. Para nosotros usamos con Jehová. Habla de lo sagrado que es Dios, de lo sagrado que es su nombre. Recuérdense allí el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso los judíos no lo mencionan, prefieren no mencionarlo, ellos no lo mencionan. Habla de lo sagrado que es nuestro Dios. El tercer nombre que vimos es Adonai, es el nombre que ellos usan. ¿Qué significa Adonai? Es el Señor, el amo, es el dueño. Dios es el Señor de nuestras vidas y de este mundo. Y el cuarto nombre, Elohim, muy bien, que es el Dios de poder, el Dios creador. Y qué bueno que pudimos hablar acerca de eso, pero les dejé una tarea. ¿Quién hizo la tarea? El significado del nombre. ¿Cuál era? La tarea era buscar el significado de su nombre. ¿Qué significa su nombre? Ayer al salir, la hermana Naida, ¿dónde está Naida? Por allá atrás. La hermana Naida el domingo pasado al salir me dijo el significado de su nombre. ¿Cuál es el significado del nombre de Naida? Oiga para allá. Aguas mansas es el significado del nombre de Naida. Aguas, ay, que hay nombres que le suman el mango, ¿ves? Pero nada, la hermana es mansa, no se van a pensar eso. Claro que la hermana es una buena hermana. ¿Quién me sabe el significado de su nombre? A ver, ¿quién más? ¿Ah? A ver, hermana, déjeme buscar ahí algo ahí para ver. A ver, la hermana se llama? Ay, mi madre. ¿Cómo se llama la hermana? Póngase de pie. Sonia, la hermana se llama Sonia. ¿Qué significa Sonia? La que tiene sabiduría. La que tiene sabiduría. ¡Wow! Eso está bueno, ¿verdad? A ver, ¿quién más buscó el significado de su nombre? Allá, la hermana. A ver, Felicia. Felicia, ¿qué significa Felicia? Ser feliz como soy. La hermana Felicia significa felicidad, ¿verdad? ¿Verdad que esta hermana sí está feliz, ¿verdad? Siempre está feliz. Qué bueno. ¿Qué significa su nombre? Diga su nombre primero. Mi nombre es Sara. Sara. Princesa. Y significa, wow, princesa, ¿verdad? Y dice, vamos a cambiar por Saraí. ¿Qué significa Saraí? ¿Perdón? Madre de multitudes. Muy bien. Qué bien. ¿Quién más? ¿Alguien más hizo su tarea? Muy bien. Bueno, a ver, nuestro hermano Robán. ¿Cuál de los nombres tuyos es, Robán? Magno. Aquí. Magno Roboán. Magno significa grande y Roboán el que engrandece al pueblo. Wow, oye, ahí está eso. Por eso Lucía está contenta, ¿ves? A ver, María del Carmen. María llena es
llena de gracia, y Carmen, la viña de Dios. Oiga, qué graciosa ella, ¿eh? Mire, qué bien, qué bueno. Bueno, eso es algo interesante. El nombre pues tiene un significado y representa algo allí para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios, y qué importante que podamos pensar en qué implica el significado del nombre de Dios para nuestras vidas. Ya decíamos el domingo pasado que en nuestros días no se pone siempre el nombre por las características de la persona, se pone porque a nuestros padres les gustaron. Pero en el caso de Dios no es así. Sí, su nombre significa algo de la característica de su persona. De modo que cuando yo conozco los nombres de Dios, yo conozco cómo es Dios y eso va a impactar mi vida. Entre los nombres que nosotros usamos, el último de los nombres que usamos la semana pasada fue el nombre Elohim. Elohim es el plural del nombre El. Es decir, la palabra E-L, no, y ahora no estoy hablando del pronombre en español, sino una palabra hebrea que se escribe igual que para nosotros el pronombre. E-L. Eso en el hebreo es un nombre. Y Elohim es el plural del nombre El, que significa Dios. Si uno dice, bueno, ¿y por qué Dios? Es claro que tenemos un Dios trino. Es una de las cosas por las cuales nosotros creemos en la Trinidad, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En más de una oportunidad se usa el plural para mencionar a Dios. Pero el nombre Él en la Biblia pues está hablando acerca de Dios. Y el nombre Él se usa para formar nombres propios compuestos. Nombres propios compuestos. Por ejemplo, hace un momento el hermano Julio hablaba aquí acerca de Jacob cuando luchó con el ángel. Y le cambiaron el nombre por... ¿Y qué significa Israel? Israel. Significa el que lucha con Dios. Israel, Él es Dios. Israel, el que lucha con Dios. Así también la palabra Betel, ¿verdad? Que nosotros conocemos bien, que es relacionado con la vida de Jacob también. La palabra Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Bet es el posesivo de casa en hebreo. Y Él es Dios, casa de Dios. Y Eliseo, ¿qué significa Eliseo? Eliseo, ¿qué significa? Eliseo significa el Dios que salva, o Dios es nuestra salvación. Eso significa Eliseo. De así, ahí aparecen nombres compuestos con un significado. Y para los nombres de Dios también hay nombres compuestos que vienen de Él y tienen un significado con relación a su nombre. Y 4 de ellos queremos ver en esta hora. El primero de ellos aparece ahí en ese pasaje que acabé de leer hace un momento, del libro de Génesis, capítulo 14. Es interesante. Es el pasaje cuando Abraham viene de la derrota de los reyes que habían llevado cautivo a Lot, y se le aparece Melquisedec. Y él usa una palabra que es el Ellón. El Ellón. Es un nombre también compuesto por Dios, el Ellón. Si alguien me ayuda, ahí está el PowerPoint para que lo puedan ir poniendo, los hermanos puedan tomar nota. Ok, gracias, hermano. El Ellón es el nombre, es uno de los nombres compuestos de Dios. ¿Qué significa el Ellón? Significa el Altísimo. Ahí lo dice la Biblia, lo acaba de la hora. Dice que Melquisedec le dijo, el Dios Altísimo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Altísimo. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Es interesante y característico. Recordamos que Lot se separó de Abraham porque tenía muchas cosas y Lot escogió la mejor parte. Bueno, no hay por qué echarle las culpas a Lot. Cualquiera quizá lo hubiese hecho. Pero el problema es que Lot se fue acercando a Sodoma y ahí tuvo problemas. De ahí fue llevado cautivo cuando cayó el rey de Sodoma con todas aquellas personas. Y cuando Abraham se enteró que Lot había sido llevado cautivo, con los nacidos de su casa y algunos que le ayudaron, fue y luchó contra aquellos reyes que habían vencido a 5 reyes del lado de acá. Y dice que Abraham los derrotó y liberó a Lot. Es característico. En su regreso sale el rey de Sodoma y tiene algunas palabras ahí que no vienen al caso ahora. Pero, y puede leer después el pasaje completo. Pero la idea es que también le sale al encuentro Melquisedec, un personaje muy característico, bien característico. Melquisedec es mencionado también en el libro de Hebreos. Dice que en el libro de Hebreos se menciona como un personaje que no se conocía su genealogía. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver la genealogía? Yo tampoco me conozco la mía. Pero usted tiene un nombre, 2 apellidos y un número de seguro social. Déjeme decirle, para los antiguos, la genealogía eran los apellidos
y el número de seguro social. Era la identidad de la persona. Una persona sin genealogía era una persona sin identidad sencillamente. Melquisedec es una incógnita porque se menciona como alguien que no sabía, nadie sabía de dónde salió, quién era, pero sí sabía lo que era. Era sacerdote del Dios Altísimo. A él Abraham le dio los diezmos y dice que él bendijo a Abraham. Y qué interesante, en esa bendición que él tiene a Abraham menciona el Ellón, el Dios Altísimo, Altísimo. ¿Qué implica? Que mi Dios se llame el Ellón. ¿Qué implica? Que mi Dios sea el Dios Altísimo. El Dios Altísimo está en superlativo. Nosotros conocemos bien la expresión. Me gusta la idea, la expresión en el inglés escriben the most high. No hay nadie más grande que él. El Altísimo quiere decir que por encima que de él no hay nadie ni nada, está por encima de él. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios debe tomar el primer lugar de nuestras vidas? ¿Verdad que lo hemos escuchado en tantos mensajes? ¿Verdad que hemos escuchado en estudios, en clases de la escuela dominical, que el primer lugar de nuestras vidas debe tomarlo Dios? Y quizás nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? Porque es Dios, sí, porque es Dios. Bueno, esa puede ser una idea. Pero déjeme decirle, no solamente porque es Dios, sino porque por encima, porque Él es el Ellón. Por encima de Él no hay nadie más. Esa es la razón por la cual Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Dios es soberano. Él es el Altísimo. Como Él es el Altísimo, es el soberano de todas las cosas. Y Él está por encima de todas las cosas en nuestras vidas. Si nosotros fuéramos a preguntar a cualquier cristiano, ¿cuál es el lugar que tú tienes para Dios? Cualquier cristiano que sabe la respuesta teórica dice, Dios tiene el primer lugar en mi vida. Dios tiene todo mi corazón. Nos golpeamos el pecho, lo decimos, se lo expresamos a la persona. Y eso está correcto, así debe de ser. Es un buen conocimiento teórico. Pero mi pregunta en esta mañana es personal. Es para que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta y nos respondamos personalmente. ¿De verdad Dios tiene el primer lugar en mi vida? Yo sé que teóricamente lo debe de tener, pero yo no estoy hablando de lo que debe de hacer Dios o de dónde debe estar Dios teóricamente en mi vida. Yo estoy hablando de lo que realmente, de dónde realmente Dios está en mi vida. Dios está en mi vida. Y qué importante es que yo pueda estar seguro que Dios de verdad es la primera persona y ocupa el lugar más especial en mi vida, porque Él es el Altísimo. Y si Él es el Altísimo, ese es el lugar que debe ocupar. ¿Cómo lo puedo saber yo? Leí hace tiempo, era joven en una iglesia donde estuve, tenían ahí en el board puesto un escrito que decía, el termómetro para saber el nivel de nuestra vida espiritual está en el tiempo en que nosotros le damos a Dios. ¿Cómo yo puedo saber si de verdad Dios es lo primero para mí o si sencillamente es algo teórico y bueno que yo he aprendido en mi vida? ¿Sabe usted? Cuando nosotros miramos nuestra vida y nosotros pensamos cuál es el tiempo que yo le doy a Dios, cuál es el lugar donde yo ocupo a Dios en mi vida. Y yo eso lo puedo medir a través del tiempo que yo le doy a Dios en mi ser. Eso no significa que en todo momento yo pueda estar en la iglesia. Yo no puedo estar en la iglesia en todo momento, ni el culto puede durar los 7 días a la semana tampoco. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estar en mi casa, yo tengo que hacer muchísimas cosas. Pero ¿cómo Dios puede estar en mi lugar, primer lugar en mi vida? ¿Y cómo yo puedo estar en conexión con Dios a través del tiempo de mi vida? Bueno, yo necesito sacar cada día de mi vida un buen tiempo para conversar con Él, un buen tiempo para dedicarle a Él. ¿Has preparado tú un tiempo en tu vida en que tú has separado y dices, este es el tiempo de Dios en el que yo voy a leer su palabra, en el que yo voy a orar, en el que yo voy a hablar con Dios? Tengo un tiempo yo cada día de mi vida para hacerlo con el Señor. Si yo no lo he hecho, pues entonces quizás yo puedo pensar en mi día, qué cosas ocupa, cómo yo administro el tiempo, cómo yo distribuyo el tiempo en mi horario diario. Si en el horario diario de cada uno de nosotros no aparece un tiempo que nosotros le dedicamos a Él, quizás Dios para nosotros no sea el Altísimo, no sea todavía el Ellón. Dios es nuestro Dios, creemos en Él, creemos lo que Él es y aceptamos muchísimas cosas teóricas, pero todavía para nosotros personalmente Él no es el Ellón, hasta que nosotros no seamos capaces de darle el tiempo que Él merece, de ponerlo en el lugar de nuestras vidas y de ponerlo donde Él quiera que nosotros estemos. Qué bueno es que nosotros podamos saberlo y que nosotros sepamos que si mi Dios es el Ellón, Él es el Altísimo, el soberano de mi vida, y en el primer lugar de mi vida debe estar. En segundo lugar, el segundo de los nombres que yo quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor es también un nombre
compuesto y es el Roi. Y aparece ahí en el pasaje de Génesis capítulo 16, versículos del 11 en adelante. El Roi significa el Dios que me ve. El Dios que me ve. Dice la palabra de Dios y ese pasaje es característico. Ese pasaje nos habla a nosotros de la oportunidad cuando Agar fue expulsada de casa de Sara y de Abraham. Recordemos un poquitico la historia para los hermanos que quizás no la sepan muy bien. Pero Agar era la sierva de Sara. Y Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener familia, que iban a tener multitudes. Pero Sara era estéril. Abraham se ponía viejecito. Sara dejó de tener la menstruación, la costumbre de las mujeres. Biológicamente ya su oportunidad de salir en estado había terminado. Y lógicamente, humanamente, razonalmente, Sara le dijo a Abraham, mi historia terminó, vamos a ayudar a Dios. Esa parte no lo dice la Biblia. O por lo menos la Biblia no dice que Sara dijera vamos a ayudar a Dios. Eso lo digo yo. Pero el efecto fue lo mismo. Sara dijo, toma a Agar mi sierva, vive con ella, tengo un hijo de ella. Ella va a parir sobre mis rodillas y ese hijo va a ser mío y ese va a ser el hijo de la promesa que Dios nos dio. Un buen plan humano. Parecería un buen plan humano, pero no era el plan divino. Déjame decirle, para aquellos tiempos, cuando una persona tenía una esclava y la esclava tenía un hijo de esa persona y ese hijo lo podía prohijar la ama y era civilmente era reconocido como un hijo de ella, de la ama y no de la esclava. Así funcionaba, así era el mundo de ese tiempo. Y ese fue el plan que ideó Sara para resolver el problema de la promesa que Dios había dado que no había llegado. Pero no fue el plan de Dios. Agar salió en estado, empezó a mirar mal a Sara, empezaron los problemas, finalmente parió Agar, nació Ismael, finalmente llegó el hijo de la promesa y cuando ambos estaban más o menos por ahí, Agar vio Sara vio que Ismael como que se burlaba de Isaac y dice que le dijo a Abraham, bota a Agar y a su hijo. Dice que Abraham le pesó, era su hijo, tenía que sacarlo de aquel lugar. Y dice que le dio pan y agua y lo sacó de aquel lugar. Y cuando ellos estaban en el desierto, les faltó el agua. ¿Y qué dijo Agar? Hasta aquí llegó todo. Sin agua, en el desierto, muertos es lo que estamos. Una mujer con un jovencito, un muchachón, sencillamente muertos estamos. Como madre dijo, no quiero ver a mi hijo morir. Lo puso en un lugar y ella se fue allá lejos. Y dijo, yo no quiero verlo morir. Y dice que cuando estaba por allá, oyó la voz del ángel de Jehová, que le dijo sencillamente, Agar, levántate, levanta al muchacho, mira, ahí hay agua. Y dice que ella vio una fuente de agua. Y ella llamó a aquella fuente, la fuente del viviente que me ve, el Roi, el Dios que me ve. Amado hermano, ¿cuántas veces nos hemos sentido como Agar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que el mundo se acaba a nuestro alrededor? Que ya no podemos hacer nada. Es un desierto lo que tenemos alrededor. El cántaro de agua se ha acabado para nosotros. Ya no hay opción, no hay nada más que hacer. Y nos tiramos debajo de un árbol a decir, vamos a esperar sencillamente que termine nuestra vida. Porque no hay nada más que hacer. Y qué importante que nosotros sepamos, tengamos la convicción, la seguridad de aunque nos parezca que el mundo se ha acabado por nosotros, nuestro Dios todavía nos ve. Nuestro Dios es el que todavía nos mira, porque es el Dios que ve, Él siempre nos está mirando. Dios no nos mira cuando las cosas van bien. Dios no me mira solamente cuando yo estoy contento, lleno de alegría, cuando yo estoy en las nubes, cuando mi vida está llena de entusiasmo y llena de estímulos. No solamente Dios me ve cuando las cosas me van bien, Dios me ve cuando las cosas me van mal, cuando estoy deprimido, angustiado, cuando me siento destruido. Todavía mi Dios es el Roi, todavía mi Dios me ve. Yo puedo confiar en Él, porque todavía Él tiene una fuente de agua que mostrarme. Todavía Él me dice, levántate, alza al muchacho de la mano, toma agua, porque de él también voy a hacer una nación. Y la historia dice que lo cumplió. De Ismael salieron también 12 patriarcas, 12 hombres que formaron una gran nación. Sí, amados hermanos, qué bueno saber que nuestro Dios se llama el Roi. Es el Dios que nos ve. Te ve ahora que estás en el templo. Te ve cuando salgas, te ve en tu trabajo, te ve mañana, te ve en tus problemas, te ve en el hospital, te ve en la alegría, te ve donde quiera que tú estés. Nuestro Dios es el Dios que nos ve. Cada vez que leo ese pasaje pienso,
¿Dónde estaba aquella fuente de agua que Agar no había visto y Dios se la mostró? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la fuente de agua que hoy tú no ves y que Dios te quiere mostrar? Porque en este desierto Dios todavía tiene una fuente de agua para tu vida y para la mía. Pero si mi Dios es el Dios que me ve, eso también implica algo. No solamente implica que yo estoy protegido, cuidado, mirado, vigilado por Él cada instante de nuestras vidas. Sí, cada instante de nuestras vidas. Eso implica también que cada instante de mi vida yo vivo delante de sus ojos. Él me mira cada instante, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que siento, Él sabe lo que hago. Él es el Dios que me ve. Y por eso nosotros como cristianos necesitamos cuidar nuestra santidad, vivir en santidad, porque nosotros somos personas que vivimos delante del Dios que nos ve. El Roy es nuestro Dios. De modo que no solamente somos cristianos cuando estamos en el templo, somos cristianos cuando salimos por esa puerta, somos cristianos cuando estamos en nuestros trabajos, somos cristianos cuando estamos en nuestra casa y somos cristianos cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto. Todavía el Dios Roy es el Dios que me ve. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, que el Señor le dijo a una de aquellas iglesias que no estaba viviendo muy bien, y sabrán todas las personas, todo el mundo, que yo soy el que escudriña. ¿Sabe lo que es escudriñar? El que registra, el que conoce, el que encuentra lo escondido. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón del ser humano. El Dios que me ve no solamente ve mi cuerpo, el Dios que me ve mi pensamiento, el Dios que me ve mi corazón, el Dios que me ve mi sentimiento, el Dios que me ve las intenciones de mi corazón. Ese es el Dios que me ve. Por eso dice la Biblia que su palabra es cortante, más cortante de dos filos, que penetra hasta partir del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es mi Dios, el Roy, el que siempre me ve. Así que nuestro Dios es el Elyon, el Altísimo, el Soberano. Nuestro Dios es el Roy, el que siempre nos ve. Pero dice la Biblia también que nuestro Dios es Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Jehová Rafa significa el Dios que me sana. Dios es el que me sana. Y es característico el pasaje donde la Biblia habla del Dios Rafa. Dice la palabra del Señor que entre las cosas que tuvo que pasar Moisés en el desierto, fue difícil para Moisés en el desierto. Fue difícil llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Fue difícil hacer su labor. El pueblo muchas veces murmuraba en contra de Dios, en contra de Moisés. Y murmuraban y fue duro el peso para Moisés. Pero no solamente el pueblo murmuró. Dice que un buen día también María, la hermana de Moisés, y así también dice la Biblia que Aarón, el santo sacerdote hermano de Moisés, murmuraron contra Moisés. Dice que murmuraron contra Moisés. Y dice la palabra del Señor que el Dios, el Roy, el que todo lo ve, también lo vio. Y ese pasaje aparece bien claro ahí en la palabra del Señor. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés, y como Dios los vio, Dios los llamó. Y Dios le dijo a María y Aarón habían dicho, no solamente por Moisés Dios ha hablado, por nosotros también Dios ha hablado. Y dice que Dios les dijo a María y a Aarón, hazme a favor, vayan allí al tabernáculo, tenemos reunión. Y Dios dice que Dios le dijo ahí a Moisés, vete tú también allí. Cuando llegaron estaban los tres. ¿A quién mandó a buscar? A nosotros tres. A nosotros tres. Dice que Dios apareció ahí en el tabernáculo. Y dice que Dios le dijo a María y Aarón, escúcheme bien. Cuando yo hable de aquí en adelante con un hombre, con un profeta, voy a hablar con él a través de sueños y ciertas revelaciones. Pero no así con mi siervo Moisés, con el cual yo voy a hablar cara a cara. Nadie va a escucharme, nadie me va a volver a ver, nadie va a volver a escuchar mi voz como la ha escuchado mi siervo Moisés. Nadie jamás lo hará. Y me dice que Dios le dijo, deben haber tenido temor cuando hablaron de mi siervo Moisés. Y dice que cuando Dios se fue, María estaba totalmente leprosa, llena de lepra.
Dice la palabra de Dios que Aarón le dijo, Señor, hemos pecado, hicimos mal. Por favor, perdónanos, pero por favor, ora a Dios, habla con Dios. Ahora Aarón sabía que Moisés era el que hablaba con Dios. Y le dijo, por favor, habla con Dios para que Dios la sane. Y no permitas que quede así como el que nace sin piel. Y dice que Moisés habló con Dios. Una oración característica en la Biblia. No hay otra como esa. Dice que Moisés habló con Dios y le dijo, Señor, por favor, yo te pido, yo te ruego que tú la sanes ahora. Cada vez que leo ese pasaje me llama la atención, porque no hay otro lugar en la Biblia donde se le haya pedido a Dios que haga algo en ese instante. Hazlo ahora. Moisés le dijo, yo te pido que la sanes ahora. Porque tú eres el Dios que sana, tú eres Jehová Rafa. Tú puedes sanarla si quieres ahora. Y dice la Biblia que Dios le dijo, mira, si su padre escupiera en ella, era una expresión de afrenta. Ella no se va a avergonzar por 7 días. Sáquenla del campamento por 7 días. Y María tuvo que salir 7 días y al 7º día fue sanada. Y entonces volvió de nuevo al campamento. Jehová Rafa. Dios es el que sana. Dios tiene poder para sanar y para sanar ahora. Yo lo creo. Dios puede hacerlo. Pero nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos esto. Dios Rafa, Jehová Rafa, también es el Elyon, el soberano. El que sabe lo que hace, el que decide cuándo lo hace y el que decide cómo lo hace. ¿Cuántos de los que están presentes han sido sanados por Dios? ¿Puede usted alzar su mano? Pero muchos de los presentes también hemos tenido seres queridos que han partido de este mundo y no fueron sanados por Dios en este mundo. Porque Él es el Elyon. Es el soberano. Y qué importante es que nosotros podamos saber esto. Qué importante es que nosotros podamos conocer a nuestro Dios. Porque si es cierto que Él tiene poder para sanarme, es cierto que Él es el soberano de mi vida y sabrá con mi vida lo que Él va a hacer. Y sabrá con mi vida lo que Él tiene para planificado, porque lo que Él tiene planificado y lo que Él va a hacer siempre será bueno. Déjeme decirle 2 cosas en cuanto a este pasaje tan hermoso. Número 1, en la Biblia hubo grandes hombres de Dios que no fueron sanados por Dios. Hubo grandes hombres de Dios que no fueron sanados por Dios. Uno de ellos fue Isaac. Dice la Biblia que Isaac estuvo más de 20 años ciego. Más de 20 años ciego. Para el tiempo en que bendijo a Jacob, que lo engañó por Esaú, estaba tan ciego que no pudo definir entre ninguno de sus 2 hijos. Más de 20 años. Y 20 años estuvo allá Jacob con Labán, así que más de 20 años estuvo ciego. ¿Cuántos? No sabemos con exactitud, pero estuvo más de 20 años ciego. Y Dios no lo sanó. El Dios su amigo, el Dios que hablaba con él, Él no lo sanó. Dice la Biblia que Eliseo, ¿recuerdan a Eliseo? Aquel gran profeta de Dios, aquel hombre especial de Dios. Aquel hombre especial de Dios. Dice que Eliseo, que hizo más milagros que Elías. Dice que cuando Elías salió, Eliseo le dijo, dame una doble porción de su espíritu. Y Dios se la dio. ¿Y cuántas cosas hizo Eliseo? Hizo flotar un hacha, dio alimento a personas, sanó personas, hizo tantas cosas, levantó muertos. ¿Cuántas cosas hizo Eliseo? Pero dice la Biblia, en 2 de Reyes capítulo 13, estando Eliseo de la enfermedad de que murió. ¿Qué significa eso? Todavía enfermo, Dios lo usó para hacer un milagro y dar liberación a Israel. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que el gran hombre de Dios, el gran hombre del poder, de fuego, de Dios, un día enfermó su cuerpo y un día murió. Eso significa. Leí un comentario sobre este pasaje en esta semana. Me encantó el comentario porque el comentarista decía, Jehová Rafa, Dios siempre nos sana. ¿Cómo nos sana? La verdadera sanidad no es la que Dios nos da en esta tierra físicamente. La verdadera sanidad no es la que Dios nos da en esta tierra físicamente.
Esta mañana teníamos una hermana en la iglesia que ella viene siempre los domingos al primer culto. Y esa hermana un día fue al médico, tenía un cáncer y el médico le dijo 3 meses lo que te quedan. Los médicos son tremendos. 3 meses lo que te quedan. Alguna gente dice, bueno, no dan. Cuando fui a hablar con el hermano Ajo y el médico le había dicho 15 días, y yo le dije a Ajo, no le haga caso. Dios es el que dice 15 días. El día 15, Ajo se fue con el Señor. A esta hermana el médico le dijo, te quedan 3 meses. Y la hermana le dijo, el doctor, es el Señor el que dice. Hace más de 5 años, ahí estaba viniendo a la casa del Señor. La hermana Analía, el médico dijo, si sale de esta no va a caminar. Hay que frenarla para que no corra. Y a otros de nuestros hermanos el Señor se los ha llevado. Quizás alguien diga, ¿qué pasó? Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos entender, no podemos comprender que cuando Dios se lleva a un hijo suyo es cuando de verdad lo sana. Porque si Dios me sana este cuerpo en esta vida, de todas maneras después me voy a enfermar y algún día me voy a morir. En una oportunidad se los he contado a mi padre que estuvo con un infarto y mi padre me dijo, no sé por qué no me dicen que lo que tengo, de todas maneras, algo me va a llevar a la eternidad. Alguna enfermedad me va a sacar de este mundo para llevarme al cielo. Alguna enfermedad tendrá que ser. Finalmente no fue ese infarto, muchos años después, un catarro se lo llevó al cielo. Pero ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que cuando Dios me lleva al cielo es cuando de verdad me va a sanar por siempre, porque allí jamás me enfermaré, allí jamás moriré, allí jamás me sentiré mal, allí jamás iré al médico, allí jamás tendré un solo dolor en mi vida, porque por siempre seré sanado con mi Señor en la eternidad. Y esa es la verdadera sanidad. Ese es el verdadero Jehová Rafa, el Dios que sana mi alma, el Dios que me sanará por siempre un día en la eternidad con Él. Por eso dice la palabra del Señor ahí, en Primera de Pedro, hablando de la sanidad que Cristo nos da de la siguiente forma. Dice Pedro, capítulo 2, versículo 24, que refiriéndose a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y porque había herida, fuisteis vosotros sanados. A sus hijos Dios siempre los sana. Porque cuando los saca de este mundo es para que nunca más la enfermedad toque sus cuerpos ni sus vidas y por siempre estemos con Él. Sí, el Elyon es mi Dios, el Dios altísimo. El Roy es mi Dios, el Dios que me ve. Jehová Rafa es mi Dios, el Dios que me sana. Pero también el Olam es mi Dios, el Dios eterno. Eso es lo que significa el Olam, el Dios eterno. Y aparece en la palabra de Dios en varios pasajes, pero solamente quiero leerle el Salmo número 90, que todos conocemos bien. Dice el Salmo 90, versículos 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, hasta que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, el Olam, el Dios eterno. ¿Qué va a pasar con este mundo mañana? Yo no lo sé. ¿Qué va a pasar con nuestros países mañana? Yo no lo sé. Mañana podríamos amanecer patas arriba políticamente con este mundo. Pero mi Dios seguirá siendo el Olam, el Dios eterno, el que nunca cambia, el que siempre me sostendrá. Mi Dios va a seguir siendo mi refugio, el que siempre me sostiene, porque aunque este mundo pueda pasar, mi Dios seguirá siendo el Olam, Él será por siempre. La pregunta de este ciclo de mensajes es la misma. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Dice la Biblia que Josué, cuando finalmente llegó al pueblo de Israel allí a la tierra prometida, al terminar sus días los reunió y les hizo una invitación. Después de hablarles y exhortarles, les dijo, ustedes hoy pueden escoger a qué Dios van a servir.
Si a los dioses de los amorreos en cuya tienda habitan, o los dioses de los judíos, de los egipcios donde nosotros salimos. Pero yo y mi casa hemos decidido que vamos a servir a nuestro Dios. Y mi pregunta en esta mañana, ¿a qué Dios tú vas a servir? Si hay alguna persona aquí que todavía nunca ha abierto su corazón a Cristo como Salvador para seguir al Dios Jehová, al Dios eterno, al único verdadero, yo quiero invitarte en este día para que tú ahí le digas: Señor, perdona mis pecados, yo acepto a Cristo, yo te recibo como Salvador. ¿Habrá alguna persona aquí que no lo ha hecho? ¿Habrá alguna persona que nunca lo ha hecho? Si hubiese una persona que me mire y me escucha, hágalo donde esté. Y dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador, porque yo quiero que Jehová sea mi Dios. ¿Cuál es nuestra paz? ¿Sobre qué podemos estar sustentados en este mundo? Únicamente sobre la fe en nuestro Dios. Por eso la pregunta hoy es: ¿quién es realmente mi Dios? Nosotros quisiéramos que todas las cosas nos fueran bien. En este mundo se predican muchos dioses que ofrecen riqueza a las personas. Y le dicen a las personas: Dios te puede llenar de bendiciones materiales. Y si Abraham, Isaac y Jacob fueron ricos, tú lo puedes ser también. Y hay personas que predican un Dios hoy en día que da riqueza. Hay otros que predican un Dios que siempre sana. Hay otros que predican un Dios que siempre te da ánimo para que tú vivas contento en este mundo. Y todas esas cosas pueden ser buenas. Pero mi Dios es el Elyon, el Altísimo, el soberano que hará conmigo lo que Él quiera. Mi Dios es el Roy que me mira donde quiera que yo esté. Mi Dios es Jehová Rafa, que me sana en su soberanía cuando Él quiera. Mi Dios es el Olán, el que por siempre estará conmigo. Ayer estábamos en el hogar. Mi hija había venido con su esposo porque el padre, un amigo del esposo, había muerto y vinieron al culto fúnebre. Nos dejaron los nietos en la casa. Qué bendición. Los primeros 15 minutos, la primera hora, después de 2 horas para adelante, ustedes saben lo que significa 3 ángeles metidos dentro de una casa. Finalmente llegó la hora en que se durmieron. Así que mi hija salió de la funeraria, fueron con algunos amigos a un restaurante. Me dijo: ¿cómo están los niños? Le dijo: ellos bien. Nosotros no pregunté. Al pasar un rato le pasé un mensaje cuando ya se durmieron, ya casi a las 12 de la noche se durmieron, y le pasé: ya se durmieron, tranquilos, estén tranquilos, ya todo en paz, ya se durmieron. Como a los 20 minutos recibí una llamada de mi yerno. Yo dije: eso es que ya salieron. Cuando tomé el teléfono, mi yerno me dijo: mira, estamos aquí en el restaurante y estoy llamando al rescue. ¿Qué pasa? Marian tiene algo, parece que se va a desmayar. Está shaking, está temblando. No puede hablar. Le dije: ponle el teléfono. Me dijo: no puedo hablar. Le dije: ok. Cuando salga el rescue, vayan al hospital. Déjame saber a qué hospital van. Y ahí me quedé. ¿Y qué puedo hacer? Hablar con Dios. Es lo único que puedo. Y le dije: mira, Señor, tú sabes que hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, cuando yo como padre tenía temor de perderlos, un día dije: mira, Señor, mis hijos son tuyos. Tú me los diste, pero son tuyos. Tú te los vas a llevar cuando tú quieras. Porque tú eres el Dios eterno. Porque tú eres el soberano. Son tuyos. Tómalos cuando tú quieras. Son tuyos. Hasta que yo no hice eso, yo no tuve paz en mi corazón para con mis hijos. Siempre tenía un temor. Veo tantas personas que se enferman a nuestro alrededor y uno dice: ¿cuándo me va a tocar? Pero yo no tuve paz en mi corazón hasta que yo no le dije: Señor, mira, son tuyos, están aquí, son tuyos. Y anoche lo recordé. Le dije: Señor, tú sabes que un día te dije que son tuyos. Finalmente todo salió bien. Parece que era un estrés y le dio aquello. La segunda vez que le da. Ella está pasando muchas situaciones con estudio, con la familia, y todo pasó y ellos viraron. Pero cuando todo pasó, yo pensé:
¿De dónde puedo yo vivir en paz? En este mundo donde en cualquier instante suena el teléfono y una noticia sacude mi vida. ¿Cómo puedo vivir en paz en esta vida? Si no fuera porque el león es mi Dios. Si no fuera porque el Roy es mi Dios. Porque Jehová Rafa es mi Diz. Porque el Olam es mi Dios. Porque yo sé que en este mundo, en cada instante de mi vida, el Dios verdadero me sostendrá hasta el final. Por eso yo quiero en esta hora que tú pongas tu paz en nuestro Dios. Porque Él es el fuerte, Él es el eterno, Él es el verdadero. Y que al salir por esa puerta tú salgas con la paz de tu Dios. De tenerle a Él como tu Dios. Con el gozo de saber que Él siempre estará contigo. Con el gozo de saber que Él siempre te ve. Con el gozo de saber que no hay una situación en este mundo de la cual no te pueda sacar y mostrarte una fuente de agua para que te alces y sigas adelante. Eso es lo que yo le quiero decir al Señor hasta salir de este lugar. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres mi Dios. Si tú se lo quieres decir conmigo, yo te invito a que te pongas en pie y oremos al Señor. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias. Gracias por ser mi Dios. El Altísimo, el Soberano, el que me ve, el que me sana y el que estará conmigo por siempre. Gracias porque puedo tener paz en este mundo difícil. Porque tú eres mi Dios. Gracias porque puedo tener gozo cada día de mi vida. Porque tú estás conmigo y estarás por siempre. Gracias porque sé que un día, cuando todo este mundo pase, por siempre veré tu rostro. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús, pidiendo que bendigas esta iglesia, la sostengas y las guardes y lleves a cada uno de los aquí presentes en tu mano para tu gloria. En el nombre de Jesús yo te lo ruego.